Bien, en estos momentos nuestra sesión ha empezado a grabarse. Buenos días a todos muchachos, bienvenidos sean a nuestra clase 43. Clase 42 la ocupamos para nuestro segundo examen parcial. Vamos a comenzar el día de hoy con el método de arandelas que nosotros ya habíamos definido cómo se iban a calcular, pero no habíamos realizado ningún ejercicio. Quiero comentarles que las calificaciones del examen las tendré a más tardar el día domingo, así para que ustedes puedan ver cómo les fue. Y bueno, evidentemente se acerca, estamos en, ya casi cumplimos 11 semanas de trabajo. Entonces, bueno, aquí la situación es que en el tercer examen parcial, bueno, pues vamos a tener que tratar de contextualizarlo. Y esto va muy de la mano con sus respectivas carreras. Por ejemplo, un problema contextualizado en sólidos de revolución es tomar cualquier producto que nosotros tenemos, desde un envase, por ejemplo, de refresco hasta un envase de yogurt o bien algún envase en particular un perfume que, bueno, ya mañana les explicaré a detalle cómo será uno de los proyectos. Es decir, será como un examen, como por partes, ¿estamos de acuerdo? Y el único que nos faltaría sería el examen con respecto a las series, en conjunto con todos los que nos falta de recuperación, de que quién le fue mal en el primero, en el segundo, o quién se va global. Uh-huh. Todos esos detalles estamos todavía a tiempo, inclusive nos queda más de un mes de clase. Recuerden que nosotros terminamos cerca del 21 de diciembre, entonces vamos bien en cuanto a los contenidos. No, bueno, me sorprendió en efecto que he avanzado demasiado bien, si lo podemos dejar desde esta perspectiva. Yo espero que ustedes estén avanzando conmigo y que sea muy redituable para ustedes la parte de los contenidos que estamos viendo. Si de pronto me he detenido en algunos temas es porque sí necesito que quede lo más claro posible, dado que ustedes son en su mayoría carreras que son aplicadas. Inclusive la más cercana que se parece a la carrera que yo estudié es modelación matemática, pero en efecto modelación matemática involucra todo, es aplicado. En el mío solamente fue matemáticas, pero reitero, en su mayoría son ingenierías, entonces necesitamos ver pues cómo está interviniendo aquí el respectivo cálculo, o sea, ¿sí me explico? O sea, cómo tenemos nosotros, qué tan impactante puede ser nuestra materia. Muy bien, entonces déjenme ponerles mi presentación. Ok, a ver, entonces... Ok, perfecto. Entonces, clase 43 de cálculo integral. Hasta inclusive esa forma que tenemos de las calabazas, los estudia los sólidos en revolución. Ya les explicaré mañana con una botella de un perfume en particular cómo es que nosotros vamos a generar y que inclusive así se utiliza en la parte o en los problemas de optimización, me refiero a optimización ya materias mucho más avanzadas de ingeniería, a fin de que ustedes puedan entender justo cómo es que se manejan este tipo de situaciones. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo que tenemos y este sería encontrar el volumen del sólido formado al girar alrededor del eje X. La región f de X es igual a X más 2 y la segunda región sería g de X igual a X. Tenemos también adicional a esto, tendremos que serían o que consideremos las rectas X igual a 0 y la otra recta sería X igual a 3. Justo esta parte se realiza para que ustedes puedan ver cuáles serían de pronto nuestros intuitivos límites de integración. Y cito intuitivos porque ustedes ya saben que acorde al contexto, y me regreso mucho al ejemplo donde nosotros teníamos de la función seno, creo que nos tocó coseno, de la función coseno cuando calculamos el sólido de revolución, pero nos decía que el intervalo de definición era de 0 a 2pi, justo por la parte periódica que tiene esa función. Pero aquí es claro que, bueno, esos eran los límites de definición que no coincidieron con los límites de integración, porque, claro, solamente teníamos que buscar los cortes
para ver de dónde a dónde iba. Pero bueno, aquí vamos a ver, de pronto nos ha pasado que el límite de definición coincide con los límites de integración. Ahora, ¿por qué aquí sí puedo afirmar hábilmente que esos límites son los límites de integración? Porque si ustedes se dan cuenta, en esta parte la función f de x igual a x más 2 y g de x igual a x son rectas paralelas. Recuerden que las rectas paralelas son aquellas que comparten la misma pendiente, porque finalmente estos dibujos son rectas. Entonces, si tienen la misma pendiente, es claro aquí que entonces nosotros podríamos ver que como no se van a cortar por el paralelismo de estas dos funciones, podremos acotarlas desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Entonces, déjenme aperturar GeoGebra y ya les comparto para que podamos graficar ese tipo de funciones. Ok, a ver, déjenme ver, creo que ya está viendo. Sí, ok. Vamos a graficar entonces, sería f de x es igual a x más 2. Aquí tenemos esta primera recta. Y la siguiente sería g de x es igual a x. Noten cómo estas rectas no se juntan, ¿sale? Justo por el paralelismo que están contribuyendo en este caso. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso podríamos nosotros decir que tendríamos que utilizar las otras funciones que me dieron, que no son otra cosa más que los límites de definición. X igual a 0, ahorita lo pongo en otro color, y el siguiente será x igual a 3. Entonces, evidentemente tendremos que estar seccionado, sería como este paralelogramo. Entonces, fíjense bien, eso quiere decir que nuestra función la vamos a tener que dibujar, será la función f desde 0 hasta 3. Y entonces nos marca como esa franja en color azul. Y la otra función, que es la función x, nos generaría la función desde 0 hasta 3, que está marcado en color naranja. Y aquí noten que si yo, por ejemplo, restringo las funciones, noten cómo ya me va a quedar esta parte. Noten, esta parte es nada más dibujado desde 0 hasta 3. Y aquí tendríamos la g de x dibujada igualmente desde 0 hasta 3. Ok, muy bien, déjenme modificarlo. Ok, muy bien. Y aquí tendríamos nosotros, ok, en color lila. Y lo tendríamos de esta forma, ¿sale? Evidentemente, esta especie como de paralelogramo es lo que debemos de girar con respecto al eje X, que sería este, que sería el horizontal. Vamos a colocar nuestras respectivas funciones. Entonces, aquí vamos a colocar f de x es igual a x más 2. Y en la siguiente tendríamos g de x, déjenme ponerle fórmula, g de x es igual a x. Y entonces aquí lo tendríamos abajo. Muy bien, entonces ya lo veríamos aquí. Tendríamos acá. Y bueno, vamos a ver qué sucede con el giro. Pero antes déjenme tomar una captura para ponerla en la presentación original. Entonces aquí déjenme poner nuestra respectiva captura. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un deslizador para que podamos ver cómo se ve en 3 dimensiones girado eso. Entonces, fíjense bien. Vamos a poner un deslizador. Vamos a ponerle 1200, a ver qué sucede. Ok. Bueno, fíjense bien, vamos a aperturar nuestra vista en 3 dimensiones. Y bueno, aquí es claro, vamos a modificar tantito los ejes. Por ejemplo, en X está bien así de 2 hasta, no creo que 2, sería 4, por ejemplo. Ok. En el caso de la Y, podríamos ponerle desde -3 hasta 6. Ok. Y en el caso de Z, vamos a colocarle -5 hasta 6. Ok, perfecto. Vamos a mostrarlo desde esta perspectiva. Noten cómo ya tenemos esas funciones. Ok, ok, creo que el eje Z no podría yo dejarlo así desde -7.
hasta 7. Porque corre el riesgo de que cuando yo gire, pues sí, no pueda ver cuál es como la dicha región de giro. Ok, vamos a ver aquí en rotación axial, vamos a girar esta función con respecto al eje X y el ángulo sería justamente nuestro deslizador. Siguiente, tendremos esta función con respecto a este ángulo y tendríamos aquí, sería con respecto también al eje X. Muy bien, entonces aquí voy a ponerle que me muestre el rastro a fin de que yo pueda ver cuál es como lo que deja al final. Entonces noten cómo aquí ya estamos girando. Ok, a ver, espérenme tantito, déjenme modificar tantito el eje, sí, el eje Y. Entonces sería aquí desde -6. Ok, ahí está. Noten cómo me forma esta figura extraña, es como si fueran un cono dentro de esta como especie de un cono truncado. ¿Vale? Y sí, el truncado ocurre justo por esta situación que tenemos acá, esta como esa abertura que tenemos. Entonces, recuerdo, aquí en este caso, para este tipo de funciones, no se olviden en que trabajamos igual a como le hicimos con respecto, vean cómo ya está formando ahí en el plano XY, sería como esa figurita. Ujú. Ahí está, vean. Se forma como ese tipo, sí sería como un cono truncado y noten aquí ya nos está dejando el respectivo rastro. Ahora, una cosa importante a mencionarles es que recordemos, por ejemplo, cuando vimos nosotros la parte de área entre curvas, donde nosotros definíamos cuál era la de bueno, la que estaba arriba menos la que estaba abajo. En este caso, la que está arriba es justamente la que dice x más 2 y la que está abajo sería X, justo porque también tenemos que ver esa parte para que podamos ver quiénes serían como las diferencias de lo que estamos obteniendo. Entonces, vean que qué bonito está la gráfica, en verdad es tan hermoso como se ve aquí esta parte del cono truncado. Entonces, déjenme tomar una captura y voy a ponerlo en mi presentación original a fin de que podamos calcular ya el volumen de dicho sólido generado. Reitero, esta parte es muy compleja a veces porque de pronto no solemos como verlo o cómo se ve bien en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, voy a dejar de presentar y voy a regresar a mis diapositivas originales. Ok, ok, perfecto. Déjenme regresar a mi presentación original. Reitero, aquí ya tenemos nuestra respectiva gráfica. Evidentemente, bueno, esto va a quedar en las notas para que ustedes puedan verlo en cualquier momento. Bueno, fíjense bien, una vez que ya llegamos a esta parte, recordemos que el volumen mediante el método de las arandelas nos quedaba de la siguiente forma. Y vamos a tener, lo voy a poner en color azul, tendríamos nosotros que el volumen es igual a la integral de quién, desde A hasta B, de quién, de pi multiplicado por, y aquí tendríamos f al cuadrado de x menos g elevado, bueno, g elevado al cuadrado de x, diferencial de x. Reitero, aquí, bueno, pues estoy haciéndolo mañosamente porque ya sé que la mayor es x más 2, pero se asume que f es la que queda arriba y g es la que queda abajo. Por eso es esta resta, justo para restar esta parte donde esta es la función f y le quitamos este pedazo para ver cómo nos queda la respectiva arandela, es decir, nuestro respectivo sólido, pero con un hueco. Entonces, aclaro,
siempre tenemos que hacer esa analogía con respecto a área entre curvas a fin de que ustedes puedan darse cuenta cómo es que lo manejamos, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Vamos todos No, bien? profesor. Ok, Sí. perfecto. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a continuar. Muy bien, entonces nuestra primera función sería, aquí, bueno, vamos a colocarlo en verde, sería la integral desde 0 hasta 3. Ujú. ¿De quién? Bueno, nos quedaría de pi y tendríamos a la función, sería x más 2, que es la que está arriba, al cuadrado, menos la otra función que sería x elevado al cuadrado, porque es x elevado al cuadrado, nos genera esa expresión. De tal manera que esto nos va a quedar igual. Vamos a tener ahora que poner adentro, tendríamos nosotros, sería x elevado al cuadrado más 4x más 4 menos x elevado al cuadrado. Reitero, esta parte deviene justamente de desarrollar el binomio al cuadrado. Simplificamos términos semejantes, que será en este caso este x al cuadrado con este menos x al cuadrado. Y bueno, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener pi por, y me quedaría, factorizamos un 4 también. Y aquí me va a quedar únicamente como x más 1. Déjenle quito aquí la parte que hice aquí del relleno. Y nos queda de esta forma. De tal manera que cuando yo voy a tener que calcular dicha integral, esto me genera 4 por pi por, y me quedaría, en el primero sería x elevado al cuadrado sobre 2 más x. Muy bien. Y ahora si sustituimos en el valor de 3, porque en 0 no tendría sentido, esto es igual a 4 multiplicado por pi, por me quedaría fracción, y aquí nos quedaría 3 elevado al cuadrado sobre 2 más 3. Y bueno, evidentemente esto se calcula como 4 por pi, y aquí tendríamos nosotros 3 al cuadrado serían 9 medios más 3. Y bueno, esto nos quedaría 9 medios más 3. Déjenme hacerlo mentalmente. A ver, esperen aquí, déjenme ponerlo en esta forma. Y nos quedaría 9 medios, sería 2 por 3, me quedaría 6 más 9, me quedaría 15 medios. Entonces me quedaría 4pi, 4pi por, me quedaría fracción 15 medios. Y bueno, esto me quedaría 4 entre 2, me queda 2 por 15, esto es igual a 30 por el valor de pi. Entonces, ojo acá, déjenme quitar esta parte. Ahí está, nos generaría 30 pi. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Si necesitan que los espere, no tengo ningún problema. Ok, continuamos entonces. Bueno, fíjense bien. Vamos a encontrar ahora la región que se obtiene al girar
Déjenme ponerlo aquí, quitar todo esto. Ok, la región que se obtiene al girar la función f de x igual, de igual manera vamos a seguirnos quedando sobre el eje x. Entonces, fíjense bien, en este caso nos quedaría f de x sería 1 entre x y nuestra g de x sería x entre 4. Entonces, tendríamos aquí las rectas x igual a 1 y en el otro caso x es igual a 2. Entonces, tenemos estas rectas. Aquí tendremos que ver qué sucede con la respectiva función, porque finalmente podríamos buscar las intersecciones, que sería siempre como el caso más pesado que tenemos, que ahorita vamos a hacer uno sobre ese. Pero evidentemente, pues tendríamos que ver cómo se comporta dicha función, porque a veces recuerden, no tenemos como tal la manera dada por la discontinuidad de dicha función. Entonces, más aún, nuestra f de x igual a 1 sobre x es discontinua en el cero. Entonces, por esa razón, sí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de determinar quiénes serían. ¿Ok? Bueno, fíjense bien. Vamos, entonces voy a dejar de presentar y voy a colocar mi presentación de GeoGebra a fin de ver cómo se comportan las respectivas funciones. Ok, déjame ver. Sí, ya se está presentando. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es calcular la función f de x es igual a 1 entre x. Aquí está esta función. Como les decía, en cero no tendría sentido porque se indetermina. Bueno, pero vamos a ver qué sucede con la función g de x igual a x entre 4. Ahí está mi función. Es claro aquí que se cortaría en este valor, que sería en 2, por ejemplo, pero bueno, ahorita lo checamos. Necesitamos nosotros las rectas que serían x igual a 1, es decir, desde 1 hasta x es igual a 2. Ahí está. Entonces quiere decir que esta franja que tenemos acá es la que vamos a poner a girar con respecto al eje x. Entonces, fíjense bien, vamos entonces a acotar mi función. Entonces vamos a poner función y sabemos que va a ser la f evaluado desde 1 hasta 2. Ahí está esa franja. Siguiente, tendríamos nosotros función y tendríamos la función g evaluado desde 1 hasta 2. Y tendríamos ese pedazo que está en color naranja. Déjenme quitar los excesos y tendríamos esta función. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a crear nuestra respectiva función y nos va a quedar como, bueno, déjenme ponerle el nombre. Y aquí tendríamos que f de x es igual, déjenme ponerle aquí fracción, sería 1 entre x. Aquí nos quedaría, y déjenme poner la otra, sería g de x es igual a fracción, y tendríamos nosotros, sería x entre 4. Entonces ya lo tendremos aquí. Y déjenme acomodar mis respectivas funciones de la siguiente manera. 1 sobre x y g de x es x entre 4. Muy bien. Vamos a crear un deslizador, pero antes déjenme poner la gráfica de mi presentación original a fin de que podamos tenerlo ahí a la mano por si queremos estudiar posteriormente. Ok, bueno, ya tenemos esas funciones. Ahora, vamos a tener que crear el deslizador para que veamos cómo se va a colocar. Entonces, déjenme poner aquí ángulo y vamos a llevarlo hasta 2000 grados. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora a aperturar la vista gráfica. Muy bien, entonces déjenme ponerle x como mínimo en menos 2 y aquí voy a ponerle como 4, como, no, 3.5. Muy bien, en y
Vamos a colocar menos 3 hasta 4. En el siguiente vamos a ponerle desde menos 5 hasta 4. Y vamos a poner acá nuestro eje vertical. Y bueno, aquí es claro que tendríamos este dibujito. Entonces ya lo tenemos, se ve ahí desde una mejor perspectiva. Y vamos ahora a crear la respectiva rotación. Entonces recordemos, tendríamos esta función y se gira con respecto al eje X. ¿Estaría? Ahora vamos con el siguiente. Tendríamos esta función con respecto al eje X y se gira de igual manera nuestro deslizador. Muy bien, vamos a colocar aquel eje rastro para que veamos cómo es que vamos a tener nuestros giros. Giramos y nos genera este tipo de, pues sí, prácticamente como un cono truncado. Noten cómo por dentro está de esta forma. Parece como un embudo, esa sería creo que la palabra correcta. Y es claro, vean cómo aquí se está reflejando. Es claro aquí que el que queda arriba sería la función 1 sobre x. Muy importante esa parte a fin de que nosotros no tengamos ningún problema a la hora de realizar un ejemplo. Entonces, en este caso, la función que queda arriba, ya sabemos que por la gráfica es 1 sobre x, pero ya nos los confirmó la parte en la superficie en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque el que se está tornando es el color morado, ¿sale? Y noten cómo nos queda el otro. Y podemos hacer un acercamiento mucho más profundo de esta función. Noten cómo se está viendo. ¿Ok? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta de cómo se genera el sólido o por qué gana la de 1 sobre x con respecto a la que tenemos con respecto a la de naranja. Ok, voy a tomar una captura para darle continuidad a mi trabajo. Ok, entonces nosotros tendríamos esta expresión. Déjenme tomarle una captura. Y bueno, aquí sí es claro que nos genera tendríamos una arandela, es decir, un disco perforado. Ok, voy a dejar de presentar para regresar a mi presentación original. Reitero, eso nada más es un apoyo. Sí podemos calcularlo, sin embargo, considero que es nada más nos ayuda a visualizar cómo estamos viendo las situaciones en 3 dimensiones. Entonces, déjenme, voy a regresar a mi presentación original para calcular el volumen de ese sólido formado al girar 2 figuras. Aclaro, no está tan difícil el método de las arandelas cuando nosotros ya entendimos la parte de área entre curvas. Por eso esa era la insistencia en hacer tantos ejercicios de área entre curvas para que no hubiese ninguna duda en sólidos en revolución. Entonces, fíjense bien, nuestros límites van a ir fundamentados desde el 1 hasta el 2. Entonces tendríamos nosotros, a ver, volumen es igual y tendríamos nosotros la integral desde dónde a dónde. Bueno, pues tendríamos desde 1 hasta 2. Aquí, ojo, porque no podemos decir que uno no nos va a funcionar. Aquí sí son los dos porque va desde 1 hasta 2. De pi por, y tendríamos que elevar al cuadrado, por ejemplo, la que está arriba, que sería 1 sobre x. 1 sobre x al cuadrado me quedaría 1 entre x elevado al cuadrado. Ahí está. Menos la que está abajo, que sería en este caso fracción, cuadrado del primero, x al cuadrado, cuadrado del de abajo, me queda 4 por 4, me queda 16. Y todo esto con respecto a x. Muy bien, en este caso, esto lo voy a manejar como la integral de, sería aquí, déjenme borrar esta parte, y tendríamos aquí que manejarlo como x elevado a la menos 2. ¿Por qué? Porque evidentemente se trata de utilizar la regla del exponente negativo. Por lo tanto, fíjense bien,
nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme ponerlo en otro color. Y tendríamos nosotros, sería pi y tendríamos aquí que utilizar la regla del exponente para integrales. Entonces nos queda x elevado a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Siguiente me quedaría 1 sobre 16 me quedaría aquí fracción y tendríamos nosotros x elevado al cubo sobre 3. Muy bien. Y aquí nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener pi me quedaría fracción, tendríamos x elevado a la menos 1 entre menos 1. Y aquí tendríamos menos, sería fracción y sería x elevado al cubo sobre 16 por 3 me quedaría 48. Muy bien, esto se puede quedar como, puedo factorizar el menos inclusive, sería menos pi tendríamos nosotros 1 sobre x más, nos quedaría fracción y aquí me quedaría x elevado al cubo sobre 48. Y aclaro, esa es nuestra simplificación inicial. Todavía nos falta sustituir en los límites de integración. Por lo tanto, nos quedaría en los límites el volumen es igual a pi por cuánto. Bueno, aquí sería menos pi multiplicado por, tendríamos nosotros, si sustituimos en 2 me va a quedar, ok, déjame ponerlo mejor entre corchete y entre paréntesis pongo las respectivas sustituciones. Va a ser 1/2 más, me quedaría fracción, sería 2 elevado al cubo sobre 48. Siguiente me quedaría menos y vamos a sustituir en 1. Me va a quedar 1 sobre 1 menos 1, bueno, tendríamos aquí fracción, sería 1 elevado al cubo sobre 48. Y bueno, aquí es claro que esto nos va a quedar menos pi, ¿por cuánto? Me va a quedar, tendríamos nosotros, sería 1/2. Ok, déjame ponerlo entre paréntesis, que fue lo que se me olvidó. 1/2 más 2 al cubo me quedaría 8 sobre 48. Menos, y aquí tendríamos nosotros 1 sobre 1 es 1, menos 1 al cubo me quedaría 1 sobre, y aquí tendríamos 48. Muy bien, yo espero que hasta aquí no haya ninguna duda con respecto a qué estamos haciendo. Si no, de todas maneras, reitero, con toda confianza pregunten. Bien, anótenlo hasta aquí para que pueda yo darle continuidad a mi trabajo. Aquí nada, lo único que restaría sería hacer como los cálculos correspondientes. Bien, anótenlo y ahorita continuamos. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bien, continúo entonces. Bueno, y en este caso, por ejemplo, ya una vez que tenemos este tipo de cálculos, bueno, pues nada más nos restaría, déjenme quitar estas funciones, dejo el volumen para que sea alusivo a lo que tenemos, y bueno, en este caso nos quedaría como, tendríamos nosotros menos pi, déjenme ponerlo en otro color, tendríamos nosotros menos pi y podemos simplificar en este caso,
nuestra respectiva fracción. Bueno, aquí tendríamos 1/2 más, y tendríamos en el caso de 8 sobre 48, si lo simplificamos, nos va a quedar como, tendríamos nosotros, entre 8 me quedaría 1, entre 6. Muy bien. Y aquí nos va a quedar menos. Y ojo acá, porque el 1 lo podemos ver como 48 entre 48, porque sabemos que eso me va a dar 1, menos 1 entre 48. Muy bien. Y esto es igual, nos quedaría menos pi por, sería en este caso, vamos a colocar entre paréntesis, me quedaría 1/2 más 1/6, me quedaría 2 aquí, y aquí me quedaría 6 más 2. Muy bien, tendríamos aquí esta parte, menos, y tendríamos 48 menos 1, me quedaría 47 sobre 48. Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza, coméntela. Muy bien, esto nos queda igual. Déjenme, voy a quitar estas funciones. Y aquí voy a subir esta parte de mis cálculos. Entonces ya lo tendríamos aquí. Y ojo, porque en esta parte 6 más 2 me quedaría 8. Entonces, a ver, sería en este caso menos 8 doceavos. Menos esta cantidad. Y bueno, aquí nosotros tendríamos que simplificar. Esto es igual a menos pi por, tendríamos nosotros, sería fracción, 8 doceavos, podemos dividirlo entre 4, 8 entre 4 me quedaría 2, y 2 entre 4 me quedaría 3, menos 47 sobre 48. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues en este caso voy a utilizar fracciones equivalentes en el 2/3, lo voy a multiplicar por 16. Por lo tanto, esto es igual, me quedaría menos pi por, y tendríamos nosotros 2/3 multiplicado por 16, me queda 2 por 16 es 32, entre, me quedaría 16 por 3, me queda 48. Esto lo hice a fin de poder tener una expresión con denominador 48. Muy bien, entonces llegado a este punto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es restar, recordando que signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Por lo tanto, me va a quedar menos, tendremos aquí menos, y 32 para 47, bueno, 47 menos 32, me quedaría 7 menos 2, me quedaría 5, 4 menos 1, me queda menos 15 sobre 48. Y bueno, aquí evidentemente nosotros podemos simplificar todavía nuestra fracción y me queda entre 3, por ejemplo, sería menos pi por, me quedaría fracción, aquí me quedaría menos 15 entre 3 me queda 5, 48 entre 3 me quedaría 16. Y bueno, evidentemente cuando multiplicamos me queda fracción y me queda 5 por pi sobre 16. Y ese sería el resultado o bien el volumen de ese sólido al girarlo a través del eje X mediante esas funciones. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de cómo calculamos dicho volumen? No, profesor. Bueno, de mi Ok, parte no. perfecto. Dígame, Saúl. Que una pregunta, profesor. Ujú, Donde está de color verde, ujú, donde se sustituye el 2 y el 1, ujú. ¿por qué es menos 1/3? Digo, 1 a la 3 sobre 48, ¿no debería de ser más? Entonces, a ver, aquí me equivoqué. A ver, espérame tantito. Quizás sí me equivoqué yo. A ver, es más. Sí, tiene toda la razón. Y entonces aquí me quedaría 49, ¿no? A ver. Sí cambia, muchachos? A ver, sería 49. Aquí aclaro, me queda más. Aquí me quedaría 49. 2/3 más. Aquí me queda más 40. No, espérenme. Este sí está bien. Aquí es menos.
Aquí también es menos. O sea, lo único que cambia es esta parte que está acá adentro. Sería 49, 49. Aquí me quedaría 49. Y aquí me quedaría 49. Entonces, ¿eso cuánto nos quedaría? Ok, sería 49 menos 32, me quedarían 17. Entonces sí, y esto ya no se puede simplificar. Entonces sí, muchísimas gracias. Menos entre menos es más y me queda 17 por pi entre 48. Y ese sería entonces el volumen de ese sólido. Gracias, Saúl. Ok, ¿alguien más? Ok. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, entonces ya vimos las dos funciones, porque generalmente son dos, que se ponen a girar con respecto al eje X. Pero, ¿qué sucede si ahora giramos con respecto al eje Y? Ok, por ejemplo, vamos con el siguiente ejercicio. Duplicamos diapositiva y ahora vamos a girar con respecto al eje Y. Y la región que vamos a girar sería, en primer lugar, tendríamos f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Muy bien, y la siguiente función nos quedaría g de x es igual a x. Aquí ya lo tenemos. Bueno, el primer paso, como aquí no me están dando nada, o sea, me refiero mediante los límites de integración, sabemos nosotros que en primer lugar esta función, dado que se va a girar con respecto al eje Y, tenemos que dejar todo en términos de esa Y. Por lo tanto, lo usual es tomar aquí en lugar de f de x, vamos a colocar la Y es igual a la raíz de x. Y entonces aquí lo que hacemos es justamente tomar x es igual a y elevado al cuadrado. Y en este caso, bueno, pues es mucho más sencillo porque se trata de la identidad y nosotros tenemos y es igual a x. Ahora, para buscar los límites de integración, tenemos que ver cuando y es igual a y al cuadrado. Entonces, déjame ponerle y cuadrado igual a y. O sea, tenemos que hacer esa igualación de dos funciones. Esto es un claro ejemplo donde no siempre me van a dar los límites de integración. Yo los tengo que inferir a través de la definición de mis funciones y más aún porque es una función algebraica. Por lo tanto, fíjense bien, nos generaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros y cuadrado menos y
es igual a 0. Y bueno, aquí lo que hacemos es factorizar y nos va a quedar mediante factor común sería y multiplicado por y menos 1 y todo esto es igual a 0. De tal manera que y es igual a 0. Y en el otro caso nos quedaría que y menos 1 es igual a 0. O sea, tendríamos aquí y menos 1 es igual a 0. Y evidentemente cuando nosotros despejamos, y es igual a 1. Entonces quiere decir que nuestros límites de integración con respecto, si giramos alrededor del eje Y, va a ser desde 0 hasta 1, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a los límites de integración, dado que estamos cambiando nuestra región de giro. ¿No? Ok, perfecto. Déjenme pasar a GeoGebra a fin de tener una gráfica y tener una mejor perspectiva de lo que tengo que hacer sobre el eje Y. Ujú. Muy bien, perfecto. Voy a dejar de presentar. Ok, perfecto, ahí ya lo tenemos. Y bueno, fíjense bien, tendríamos nosotros que la función sería f de x es igual a la raíz cuadrada de, ok, sería raíz cuadrada de x. Ahí está, muy bien. Y nuestra siguiente función sería g de x es igual a x. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos esa intersección entre 0 y 1. Noten esta parte, ¿sale? Ahora, aquí, como vamos a girar con respecto a este eje que es el Y, acorde a lo que vimos entre los problemas de área entre curvas, tenemos que cuando estamos en la parte vertical, sabemos nosotros que va a ser la función de la derecha, que es la función g de x igual a x, menos la de la izquierda, que sería la función f de x igual a raíz de x. Pero claro, solamente tengo que dibujar una porción de la misma. Por lo tanto, déjenme poner aquí función y vamos a colocar f desde 0 hasta 1. Ahí está esa franja. Vamos a colocar función y de igual manera va a ser g desde 0 hasta 1. Ahí están nuestras respectivas funciones. Muy bien. Ese sería el cacho a elegir. Déjenme quitarlo, bueno, quitar su etiqueta y voy a ponerlo de otro color. Pensemos en este color naranja, este de color rosa. Y ya tenemos aquí nuestras etiquetas. Ahora, ojo aquí porque lo que nosotros tenemos es justamente aquí tendríamos nuestra función f de x. Entonces sabemos que f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Aquí está. Y nuestra segunda función es g de x es igual a x. Muy bien. Ya el hecho de despejarlas, pues bueno, ya sabemos, ya las hicimos justo para encontrar los límites de integración. Pero aquí lo que debo de quedar muy bien en claro, que la función de la derecha es la x, o sea, g de x igual a x, y la de la izquierda sería raíz de x. Entonces, déjenme aquí, voy a tomar una captura para que pueda yo ponerlo en términos de mis funciones. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo se ve con respecto a la vista en 3 dimensiones. Pero para ello recuerden, ya sabemos, nuestro respectivo deslizador. Vamos a ponerlo hasta 2000 grados. Ahí está. Y bueno, vamos ahora a la vista gráfica en 3 dimensiones. Ok, es esta parte, pero dejen modificarlo. 2.5 sería, en este caso, pensemos en y, sería desde -3 hasta 3.
Y en el caso de z sería desde menos 3 hasta 3 también lo dejamos. Ok, muy bien, déjenme ponerlo de esta forma. Y aquí ya se ve mucho mejor nuestra región, pero lo vamos a girar con respecto al eje vertical. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos nosotros lo siguiente. Vamos a poner primero esta función, se gira con respecto a este eje y el ángulo será justamente nuestro deslizador. Siguiente, tendríamos nosotros esta función con respecto a este eje y de igual manera tendremos nuestro respectivo deslizador. Y bueno, aquí déjenme ponerle a que muestre el rastro para que podamos ver cómo es que va girando. Y bueno, vamos ahora a colocar nuestra respectiva función. Si se dan cuenta, se está formando una especie de cono que debe de ser truncado y noten cómo ya nos generó dicha simetría, ya se dieron cuenta. Entonces aquí es claro que el que gana o el que está a la derecha es justo el que tenemos nosotros como la función g de x igual a x. O sea, nos genera esto como una especie de embudo, pero está truncado. Entonces, así es como tenemos, noten esta parte de la hojita, ¿sale? Es como una hojita, ¿sale? Entonces, déjenme, voy a poner una captura con respecto a la situación en 3 dimensiones, a fin de que veamos que la que está ganando en este caso, o la que es más grande, es la que está en color rosa, y la de naranja queda hacia adentro. Muy bien, entonces déjenme aquí, voy a tomar la respectiva captura. A ver, yo creo que desde ahí se ve bien. Ok, muy bien. Entonces, déjenme poner aquí nuestra respectiva función. Ok, muy bien. Déjenme regresar a mi presentación original. Reitero, esta parte no es tan difícil ya que sabemos cómo es que va a girar. Muy bien. Voy a dejar de presentar. Y bueno, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Voy a tener aquí nuestra simulación. Y bueno, tendríamos nosotros, sería una ventana. Y ya evidentemente aquí lo estamos visualizando. Ok, entonces fíjense bien, en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, sería el volumen es igual a la integral y ya sabemos que va a ir desde 0 hasta 1. Entonces vamos a tener en este caso la integral desde 0 hasta 1. ¿De quién? Bueno, nos quedaría pi multiplicado por, tendríamos nosotros que tomar el de la recta y sabemos que el de la recta es y es igual a x. Como estamos con respecto a y, únicamente me va a quedar y al cuadrado, menos el de la situación de raíz de x. Pero cuando nosotros lo despejamos, estamos de acuerdo que nos generó, en este caso, x es igual a y al cuadrado. Al cuadrado, estamos de acuerdo que se transforma como y elevado a la cuarta potencia. Y ya tendríamos nosotros esta expresión. De tal manera que, bueno, aquí sería con diferencial de y. Y esto es igual, nos quedaría pi por, y tendríamos nosotros, en este caso sería y elevado al cubo, porque se le suma 1 al exponente, sobre 3, menos fracción, y aquí tendríamos y elevado a la quinta sobre 5. Muy bien. Y bueno, evidentemente aquí nada más tenemos que sustituir los límites de integración, recordando que en el caso de 0 no tendría sentido. Por lo tanto, me queda de la siguiente manera. A ver, este azul. Nos quedaría como pi por, y tendríamos nosotros fracción, aquí sería 1 elevado al cubo sobre 3, menos fracción, y aquí sería 1 elevado a la quinta sobre 5. Y entonces esto es igual, nos genera pi por, tendríamos nosotros un tercio menos un quinto. Por lo tanto, nos genera de la siguiente manera, esto es igual a pi por, tendríamos nosotros fracción, nos quedaría 15, 5 menos 3. Muy bien.
Entonces, déjenme dar ya el resultado porque ya esto es muy sencillo. Entonces, nos genera que el volumen es igual a pi. Bueno, déjenme ponerlo en otro color, evidentemente. Y tendríamos 5 menos 3 me queda 2. Sería 2pi entre 15. Y este sería nuestro volumen de ese sólido formado al girar alrededor del eje Y. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, fíjense bien porque aquí una pregunta natural. Vean cómo en el caso de la Y y la X coinciden los límites de integración, pero ¿saldrá el mismo resultado si lo giramos con respecto al eje Y que con respecto al eje X? Bueno, pues vamos a tener que averiguarlo. A ver, anótenlo por favor y vamos a hacer ahorita el mismo problema, pero girándolo alrededor del eje X. Y ahorita hacemos el otro que tenía contemplado para la región de giro con respecto al eje vertical. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, tenemos la misma función, pero ahora vamos a girar con respecto al eje X. Entonces, ojo, porque esta función se sigue preservando, pero aquí, como yo les anticipaba, a ver, aquí no tendremos nada que despejar, salvo ponerlo igual a raíz de X con X. Entonces, fíjense bien, nos generaría, a ver, déjenme borrar aquello que no requiero. Ok, aquí está nuestra función. Ahora, nos preguntamos cuándo la raíz cuadrada de X es igual a X. Entonces, si elevamos al cuadrado en ambos lados, nos genera X es igual y nos queda aquí X elevado al cuadrado. Y reitero, se trata de lo mismo porque al final nosotros tendríamos aquí X al cuadrado menos X es igual a 0. Y si factorizamos, nos va a quedar aquí X y aquí X menos 1. Noten cómo tenemos los límites, los mismos límites de integración. Entonces, la pregunta es, si yo giro ahora con respecto al eje X, ¿será la misma situación? Ok, vamos a averiguarlo entonces. Y déjenme, bueno, aquí tendríamos GeoGebra. Voy a regresar a mi presentación de GeoGebra. Ok. Bien, perfecto. Tenemos nuestro respectivo deslizador y ahora vamos a ver qué sucede con respecto al otro eje. Entonces, fíjense bien, en este caso voy a borrar esta expresión, también voy a borrar esta expresión y nos sigue quedando esta situación. Ahí está. Ahora, vamos a girar pero en torno del eje X. Entonces tenemos esta función con respecto a este eje y el ángulo no es otra cosa más que en alfa. Entonces déjenme ponerlo aquí. Sería en este caso alfa. Muy bien, perfecto, aquí está. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con el que está en color rosa. Entonces sería esta función con este eje
y tendríamos nosotros el ángulo alfa. Ahí está. Y bueno, recuerden, vamos a tener que mostrar el rastro. Igualmente en esta parte. Y bueno, vamos a inicializar en 0. Y noten ahora qué es lo que está formando. No es un cono como un cono truncado como lo vimos hace un momento, porque aquí es claro que si nosotros giramos con respecto al eje X, la función que está arriba, noten, es como si formara una especie de tazón. Es un tazón, pero evidentemente el tazón estaría como cortado o hueco, ¿sí me explico? Entonces aquí nosotros tendríamos que la que está arriba sería la función raíz de X y la que está abajo sería la función que sería con eje de X igual a X. Entonces, noten cómo la figura cambia. Entonces, es de esperarse que a pesar de que tengamos los límites de integración igual, las figuras formadas a través de los giros sea totalmente distinto. Entonces, esta idea, claro, es muy común porque se suele pensar que si nosotros tenemos los mismos límites de integración, al hacer el giro se va a seguir preservando el volumen. No es cierto, porque depende mucho de quién sean nuestras respectivas funciones. Si son, por ejemplo, rectas paralelas, allí en ese caso, pues sí podría formarse la misma figura, pero aclaro, los límites de integración tampoco son iguales. Entonces hay como mucha variabilidad con respecto a este tema de sólidos en revolución. Déjenme tomar en este caso una captura, pero voy a buscar como la toma adecuada. Vean, ahí por ejemplo ya sé como el hueco entre lo que es rosa y lo que es naranja. Entonces déjenme tomar la respectiva captura y voy a ponerlo en mi presentación. Muy bien, déjenme, voy a pegar. Muy bien, dejo de presentar. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ok, dejo de presentar y voy a colocar mi presentación original, ya allí en contraste con lo que tenemos en nuestra presentación derivado de la representación geométrica que tenemos. Bueno, fíjense bien, ya sí, sí se está viendo mi presentación. Bueno, tendríamos nosotros entonces que el volumen sería de igual manera con respecto a los límites de integración que el problema anterior. Volumen es igual a la integral de quién desde 0 hasta 1 y tendríamos aquí pi multiplicado por, y ojo, porque aquí nosotros tenemos que tomar la función que está arriba, que en este caso era al cuadrado, y aquí tendríamos la raíz cuadrada de x. Ah, claro, aquí es porque estamos con respecto al eje x, menos, y aquí nos va a quedar la recta, lo cual me queda x elevado al cuadrado, diferencial de x. Esto es igual, nos quedaría la integral desde 0 hasta 1. Bien, me quedaría pi por, tendríamos nosotros la raíz de x al cuadrado, me queda x menos x elevado al cuadrado diferencial de x. Si nosotros integramos esta función, nos va a quedar de la siguiente manera. El volumen es igual, déjenme ponerlo en otro color. A ver, ese color mostaza. Entonces nos va a quedar pi por, me quedaría fracción, y aquí tendremos, sería x elevado a la 2 entre 2, porque recuerden que va a ser 1 más 1, menos fracción, y esto me genera x elevado al cubo sobre 3. Si evaluamos, en este caso no tiene sentido en 0, nos va a quedar el valor de pi multiplicado por, tendríamos fracción, y aquí tendríamos 1 elevado al cuadrado sobre 2, menos tendríamos aquí 1 elevado al cubo sobre 3. Y bueno, evidentemente esto me va a quedar igual a pi multiplicado por 1/2 menos 1/3. Y bueno, tendríamos que realizar este cálculo del volumen, que no es difícil, y entonces aquí nos quedaría como que el volumen es igual a pi, y me quedaría 3 por 2, me quedaría, a ver,
fracción. 3 por 2 me quedaría 6 y me queda 3 menos 2, lo cual me quedaría igual a fracción y tendríamos aquí pi sobre 6, es decir, tendríamos pi sextos sería nuestro volumen en comparación con el otro que fue 2 pi sobre 15, pero reitero, fue justamente porque las figuras cambiaron acorde a las funciones que nosotros teníamos. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta con respecto a que vean la diferencia, a pesar de tener los mismos límites de integración, no es igual con respecto a la región de giro. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Vamos a hacer otro ejemplo cuando se gira con respecto al eje Y. Bueno, fíjense bien, tendremos nosotros lo siguiente. Bueno, vamos aquí a encontrar el volumen. El sólido formado al girar alrededor del eje Y, la región, y nosotros tendríamos f de x es igual a la raíz de x y la otra me quedaría como x al cuadrado. Ok, bueno, fíjense bien, en este caso, noten cómo si nosotros, por ejemplo, aquí lo cambiamos, nos quedaría y es igual a la raíz de x. Entonces aquí, si despejamos a la x, porque ahora vamos a girar con respecto al eje y, nos generaría x es igual a y elevado al cuadrado. Y entonces aquí nos generaría, de igual manera, aquí si cambiamos, vamos a tener que colocar y es igual a x al cuadrado. De tal manera que la x nos va a quedar x es igual a la raíz cuadrada de y. Muy bien, y bueno, aquí nosotros lo que vamos a hacer es igualar cuando y, cuando nos preguntamos cuando la y al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de y. Bien, vamos nosotros a elevar al cuadrado en ambos lados y nos va a quedar, déjenme borrar todo esto. Tendremos nosotros y elevado a la cuarta potencia es igual a y. Por lo tanto, si nosotros, bueno, despejamos, nos va a quedar y a la cuarta menos y es igual a 0. Y bueno, aquí evidentemente, pues nosotros tendríamos que factorizar una y me quedaría, sí, tendríamos aquí y por, el primer caso me quedaría y elevado al cubo menos 1. De tal manera que tendremos ya la primera solución, que sería en este caso y es igual a 0. Y en el segundo caso tendríamos nosotros cuando y al cubo, que tendríamos aquí cuando y al cubo menos 1 es igual a 0. Es decir, tendríamos nosotros y al cubo es igual a 1. Y bueno, tendríamos aquí, que si despejamos, sería y es igual a la raíz cúbica. Entonces tendríamos aquí
la raíz cúbica de 1. Entonces tendríamos nosotros que y es igual a 1. Entonces fue un poquito más de procedimiento, es verdad, pero no está tan difícil, ¿vale? Entonces, claro, vayan anotándolo por favor para que podamos nosotros hasta cierto punto ver cómo se comporta nuestra respectiva función con respecto a la situación de de nuestro plano cartesiano. Reitero, estamos tomando esas dos funciones y es claro aquí que nosotros vamos a tener que girarlo en torno al eje Y. Bien. Perfecto. Continuamos entonces. Voy a dejar de presentar. Y bueno, evidentemente, ahora lo que voy a hacer es tomar la parte de GeoGebra para ver cómo es que se ve desde el contexto geométrico. Entonces, fíjense bien, nos quedaría desde esta perspectiva. Ok, ya se está mostrando. Y bueno, recordemos que nuestra función f de x fue justamente la raíz de x. Entonces, aquí nosotros tendríamos f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Ahí está. Y la siguiente nos generaría g de x es igual a x elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos. Entonces, noten, porque aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener que restringir nuestra región. Evidentemente, vamos a tomar aquí la función pensemos la función f, desde 0 hasta 1, porque es donde tenemos que girar con respecto al eje Y. Y nuestra segunda función tendríamos nosotros que va a ser g desde 0 hasta 1. Es la que me está marcando en color naranja. Y como yo les había dicho, cuando giramos con respecto al eje Y, tenemos que tomar el de la derecha, que sería esta función, que es derivado de x al cuadrado, ¿sale? Menos esta función, que sería la raíz de x, ¿sale? Reitero, esta parte está como forma de gota, es lo que tenemos que girar a través del eje Y, ¿sale? Entonces déjenme nada más cambiarle de color a un rosa. Y bueno, tendríamos que ver nuestra etiqueta. También aquí le voy a dar en quitar etiqueta. Y déjenme ponerlo en color verde. Muy bien. Nada más no se nos olvide colocar los nombres de las respectivas funciones. Entonces, la de aquí arriba, la de color rosa, era la raíz de x. Entonces, vamos a colocar f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces, aquí lo tendremos, raíz de x. Y en el otro caso tendríamos nosotros g de x es igual a x elevado al cuadrado. Muy bien, entonces aquí lo tendríamos, sería raíz de x y aquí x al cuadrado. Muy bien, reitero, vamos a girar con respecto a este eje, el eje vertical. Entonces déjenme tomar una captura a fin de colocar la gráfica de mis funciones. Si de pronto, porque en el otro grupo me preguntaron si se puede utilizar GeoGebra en el examen, la pregunta es sí, sin ningún problema, justo para poder ver cómo se localizan o cómo es que tenemos nuestras regiones para poder integrar. Muy bien. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a crear ahora un deslizador. Vamos a tomar aquí el ángulo. Y vamos a ponerlo a girar hasta 2000. Muy bien, entonces ahí ya lo tenemos. Vamos ahora a aperturar la vista en 3D. Muy bien, tengo que modificar bien mis ejes cartesianos. Pensemos va desde -3 hasta 2.5, por ejemplo. Ok, perfecto. Ahora la Y vamos a llevarla desde -3 hasta 3. Y Z lo vamos a llevar desde -4 hasta 4. Déjenme cambiarle la perspectiva. Ahí ya lo tendríamos. Pero tengo un problema. El problema va a ser ahora. A ver, espérame un tantito. Sería. Ok, ahí está. El problema sería que tengo el mismo color del eje vertical que el de la función g de x. No hay problema, lo cambiamos de color. A ver, por ejemplo, vamos a ponerle un morado.
Y así yo creo que ya no habrá ningún problema. Ahí está. Bueno, fíjense bien. Recuerden, vamos a girar con respecto al eje Y. Por lo tanto, tendríamos nosotros lo siguiente. Déjenme aquí, voy a poner rotación axial y vamos a girar esta función con respecto al eje vertical y le vamos a dar aquí en el ángulo alfa, que es nuestro respectivo deslizador. Siguiente sería esta función con respecto a este eje y el ángulo es igualmente el que tenemos, ¿vale? Ahora, aquí vamos a ponerle en mostrar el rastro, de igual manera aquí, y bueno, viene la magia, porque ahora vamos a tener que girar. Y si nos damos cuenta, aquí ya es una clara idea de que lo que está a la derecha, miren qué bonito, cómo se ve como si fuera una flor, ¿sale? Que inclusive se va a hacer parte de nuestro proyecto, que es, se los voy a explicar ya bien el día de mañana. Pero bueno, fíjense cómo esta gráfica me termina de reforzar que evidentemente el que está a la derecha es la función x al cuadrado y el que está a la izquierda es la raíz de x. Entonces noten cómo queda así por dentro lo de color rosa. ¿Sale? Inclusive hasta si quieren para que podamos ver el contraste de los colores, vamos a cambiarlo de color. Pensemos a este color azul. Entonces, noten cómo qué es lo que va a pasar. Bueno, ahí evidentemente ya me está generando. Ok, a ver, configuración. Vamos a ponerle el color. Ahí está, para que ya quede. Entonces, noten cómo, vean, ahí ya se ve el contraste del rosa con el color azul. Entonces, bueno, ya tenemos esa expresión desarrollada. Entonces, ojo, no, con esto no hay que perder objetividad de qué es lo que queremos calcular. Déjenme buscar el ángulo correcto para poder tomar la respectiva captura. Yo creo que ahí va a estar bien para que se vea el contraste de las dos funciones. Muy bien. Ok, perfecto. Voy a dejar de presentar y voy a regresar a mi presentación original. Ok, ahí está. Y bueno, vamos a calcular el volumen de ese sólido. Bien, por lo tanto, déjenme poner una línea divisora. Ok, perfecto. Y aquí lo vamos a dejar como V. V es igual a la integral de quién, desde 0 hasta 1, acorde a lo que calculamos, y sería pi por, y recuerden, el que está a la derecha es x al cuadrado, pero como lo despejamos, dado que estamos en la región de giro para la y, nos va a quedar la raíz de sí, nos quedaría la raíz de y. Entonces aquí tendríamos nosotros el cuadrado y aquí me quedaría la raíz cuadrada de y. Muy bien, siguiente me quedaría menos y ahora vamos a tener que tomar y elevado al cuadrado y el cuadrado me queda y elevado a la cuarta potencia diferencial de y. Muy bien, esto es igual, nos queda la integral desde 0 hasta 1. ¿De quién? Pues me va a quedar pi por, me quedaría y menos y elevado a la cuarta potencia diferencial de y. Reitero, porque estamos integrando con respecto ahora al eje vertical, porque es la región, perdón, el eje de rotación. Entonces, aquí nos queda de la siguiente manera. Déjenme buscar otro color. A ver, verde, pero más oscuro. Ok, ahí está. Entonces, el volumen es igual, nos generaría pi por, me quedaría en este caso, fracción, y aquí me va a quedar y elevado al cuadrado sobre 2, menos, y me quedaría fracción, sería y elevado a la quinta potencia sobre 5.
Y bueno, aquí es claro que esto nos generaría pi por, bueno, vamos a calcular el número y me quedaría aquí como fracción, sería 1, en 0 no tiene sentido, 1 al cuadrado entre 2 menos fracción, y aquí tendremos 1 elevado a la quinta sobre 5, y esto es igual, nos va a quedar como pi por, y tendríamos nosotros un medio menos un quinto. Muy bien, y bueno, si desarrollamos la respectiva fracción, nos va a quedar el volumen es igual, tendríamos nosotros, sería pi, por tendríamos fracción, sería 10, y tendríamos 5 menos 2, y bueno, evidentemente esto me queda 3 décimos, pero esto es igual, me quedaría 3 pi sobre 10. Muy bien, y ese sería el volumen de nuestro sólido al girar mediante el eje y la región acotada sería f de x igual a la raíz de x, y en el otro caso nos generaría justamente, sería g de x, sería x al cuadrado. Pero reitero, esto es muy similar a como cuando nosotros hacíamos el área entre curvas. Por ello, la insistencia de hacer tantos ejercicios para que quedara lo más claro posible. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Cualquier duda, con toda confianza, pregunta. Yo, profesor, yo Dígame. me pregunto, ¿de dónde salió el 5 menos 2 entre 10? Ah, porque cuando entendimos la integral, es decir, ¿cómo calculamos esta integral? No, ya vi de dónde me perdí. A ver, ¿desde dónde? Desde la integral. Ok, ¿entendimos esto porque es la raíz de y al cuadrado menos y a la cuarta? Sí, eso sí, profesor. Ok, entonces ya cuando simplificamos me queda aquí y menos y a la cuarta. Entonces, en este caso, recuerda que la regla de el exponente para integrales dice que sumamos 1 al exponente. 1 más 1, me queda aquí el 2, entre 2. En el otro sería menos y elevado a la 4 más 1. 4 más 1 me queda aquí 5 y aquí entre 5. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, profesor. Ahora, sustituimos el valor de 1. En 0 no es posible porque en 0 todo se hace 0. Por eso aquí colocamos 1 al cuadrado entre 2 menos 1 elevado a la quinta sobre 5. 1 al cuadrado me queda 1 y aquí el 2. Menos 1 a la quinta es 1 entre 5. Hacemos la respectiva resta de fracciones. 2 por 5 me queda 10. 1 por 5 me queda 5. Menos, aquí está el menos. 2 por 1 me quedaría 2. Y 5 menos 2 me queda 3, se multiplica por pi y se divide entre 10. No sé si hasta aquí soy claro. Sí, ya. ¿Ok? Ya entendí. Muchísimas gracias, profesor. De nada. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Nos quedan 4 minutos, pero en estos 4 minutos lo que quiero hacer o dejarles en claro es, ¿qué pasa si nosotros giramos en un eje distinto al eje X o al eje Y? Es decir, que sean de pronto paralelos. Entonces, esa es la pregunta que vamos a detonar en estos momentos. Entonces, déjenme aquí. Voy a quitar todo esto. Y bueno, tenemos aquí una pregunta. ¿Qué sucede cuando el eje de revolución es paralelo a los ejes coordenados? Claro, esto se entiende como que puede ser que el eje de revolución sea una recta paralela a X o una recta paralela a Y. O sea, estamos hablando de los ejes coordenados. Bueno, pues aquí tenemos que reestructurar un poquito más nuestra función. Para ello, vamos a comenzar
con el caso cuando estamos girando en términos de forma horizontal. Entonces, fíjense bien. Supongamos que nosotros tenemos la siguiente función. Déjenme, voy a tomar una captura. Supongamos que tenemos esta función, es decir, vamos a verlo desde una perspectiva mucho más general. Es decir, que nosotros tengamos de pronto dos funciones y estamos girando con respecto a esta recta, que es una recta paralela al eje X. En este caso, reitero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como ustedes saben, siempre tenemos un radio que elegir, porque si estamos en el método de arandelas, justamente se trata de ello. Entonces, aquí la situación es como la gráfica, a la cual le vamos a llamar región, está justo arriba de donde está nuestra recta, entonces esa distancia se suma, o sea, va a ser D más R. La D, entiéndase, es esta proporción que nosotros tenemos cuando desplazamos, ya sea hacia abajo o hacia arriba, nuestra respectiva proporción. Entonces, en este caso, nosotros decimos que vamos a tener la distancia más la región. ¿Ven? ¿Por qué? Porque finalmente la región quedó hacia arriba. Entonces, es claro pensar que mi distancia o bien esta expresión sería esta distancia más lo que yo tengo arriba. ¿Sale? Así es como lo vamos a calcular. Reitero, quizás ahorita se ve un poquito como extraño, pero cuando hagamos ejemplos, ustedes se van a dar cuenta justo a lo que me estoy refiriendo. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un caso contrario? Es decir, que yo tengo la siguiente expresión. Déjenme ponerlo acá. Y tendríamos nosotros si se dan cuenta, ahora nuestra región está hacia abajo. Por lo tanto, en este caso, nosotros decimos que va a ser la distancia menos la región. Entonces, aquí tendríamos menos la región, porque ahora mi región está hacia abajo. Entonces, la distancia no es otra cosa más que el eje, ¿sale? Donde estamos girando, menos la región, ¿sale? Aclaro, esto es si nosotros nos enfocamos con respecto a el eje horizontal o bien un eje paralelo a justamente los ejes cartesianos, que en este caso el cartesiano sería la X. Muy bien. Vamos a dejarla hasta aquí. Sin embargo, el día de mañana vamos a ver el otro caso y haremos ejemplos con una función y con dos funciones, que sería el caso más difícil. Y les explico cómo va a estar el proyecto para tercer parcial, ¿vale? De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana. Que pasen bonito día. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego, cuídense. Mañana. Hasta mañana. Bye, cuídense. Que tenga buen día, profesor. Igualmente para usted, hasta luego.